homicidios, accidentes y suicidios son los principales motivos de deceso en la población juvenil de la costa. Sucre y Córdoba son dos de los departamentos en los que más se presentan suicidios en menores de 30 años. La práctica más usada por los jóvenes suicidas es el ahorcamiento. Decepciones amorosas, bullying, falta de oportunidades, pobreza, entre otras problemáticas, conllevan al detonante final, la depresión. Es ahí donde los profesionales de la salud, la familia, las amistades y el mismo Estado deben jugarse un papel decisivo y ganador para que la historia tenga un final agradable. Hoy en Expediente Urbano conoceremos una de esas historias con final feliz. Mi estilo de vida hasta ahora es muy normal. Mis pasatiempos son leer, ver series y dedicarme completo a lo que es ya el programa al cual me dedico. Ella es Camila Sáenz, tiene 18 años. Detrás del cubrebocas se esconde una hermosa sonrisa que, combinada con su optimista actitud, da para pensar cualquier cosa, excepto que estuvo al borde de la muerte, no en una, sino en varias ocasiones. Aquella tarde del 1 de enero a las 2 de la tarde nos dirigíamos hacia una finca donde estaba toda mi familia. Ese día yo no estaba con muy buena disposición para ir. Mi mamá me pregunta si quería ir o quería quedarme en la casa. No me quedó otra opción de decir que sí quería ir. A mitad de camino, mi papá siempre ha tenido mucha fe. A mitad de camino él se encuentra a un sacerdote y le dice que nos dé la bendición. Ese día, como yo tengo una abuela que ella es de otra religión, yo ese día en mi mente dije, ya nos va a echar la muerte, porque ya que ella dice siempre que la cruz significa muerte. Mi error fue indisponer ese día el pensamiento que tenía de Dios. Era el 1 de enero de 2018. Una ambulancia a alta velocidad coincide con el vehículo de la familia Sáenz en la carretera. Camila y su familia habían tenido un aparatoso accidente y el inicio de una situación que solo podría ser comparada con una pesadilla. Tipo 2 de la tarde yo voy a ver la hora, que al fin nunca la vi. Y ya cuando abro los ojos solamente puedo sentir una sensación de como si yo me hubiese quedado electrocutada. Y yo veía que mi mamá desesperada decía que nos accidentamos. Ya que yo quedé inconsciente por un bafle que tenía mi papá en el baúl, eso me golpeó la cabeza. Incluso yo me iba saliendo por el parabrisas. Mi papá viene y suelta eso porque nosotros dimos como 5 vueltas en el aire. Mi papá suelta el timón y me agarra. Ese día las puertas no abrían porque el golpe total lo recibí yo. De toda mi familia, de todos 4, la única que fue afectada fui yo. El cuerpo de Camila sufrió numerosos traumas que al pasar de las horas se iban descubriendo. Entre estos, fractura de pelvis. Al yo tratar de peinarme, yo siento que tenía un golpe acá atrás. Era, precisamente del golpe del bafle. Apenas llegó mi mamá y mi tía, yo le dije, mami, te voy a decir algo, pero cálmate, tócame la cabeza acá atrás. Ella en el momento de tocarme y se da cuenta que tengo un golpe grandiosísimo, ella se pone a llorar junto con mi tía. Y yo en ese momento no sé de dónde saqué fuerza y yo le he dicho a la enfermera, saquen a todos de aquí. Me dejaron absolutamente sola. Ese mismo día me mandan para Sincelejo. En ese momento me montaron en la ambulancia y le preguntan a la enfermera que si yo podía recibir alguna llamada. Y ella dijo que sí podía contestarla. Era mi papá, el cual estaba muy desesperado y solamente expresa esto: perdóname, hija, te maté. Y yo le dije, papi, no, yo no estoy muerta, estás hablando conmigo. Y ese día él me dice, te amo, hija. Y eso significó muchísimo para mí, porque él muy poco es de eso, de demostrar lo que siente.
yo enseguida me coloqué a llorar. Incluso después de esa llamada yo sentí esa ida sin Cincelejo súper cortica, porque yo sentía una tranquilidad, yo sentía como que ya no iba a estar más en este mundo. Y esa noche fue la más horrible de mi vida, ya que no podía ni mover mi cabeza ni la pierna. Pasa la ronda médica, el cual dice que yo tendré que ser trasladada a Barranquilla, ya que la pierna no encajó. Ese día mi mamá se hizo la fuerte, pero yo la escuchaba llorar atrás de las puertas porque ya no quería afectarme. El cual yo decidí tomar la llamada de mi familia, aún tenía el cuello ortopédico, y sentí una tranquilidad como si yo estuviera despidiendo de ellos, y lo único que puedo hacer es llorar y decirle a todos que muchas gracias. Llego a las 2 de la mañana a la clínica Campbell en Barranquilla, el cual me tiene que ver al día siguiente el neurólogo y el ortopedista. Ese día no vi a mi mamá. Sentía mucho miedo en ese momento porque sentía que lo de la cabeza me iba a afectar en la operación y que no iba a despertar. Aunque Camila sentía que de cierta manera estaba perdiendo la batalla, las personas a su alrededor veían una gran fortaleza no tan común en una niña de 14 años. Cuando me anestesiaron, se quedó una muchacha que siempre estuvo conmigo, una enfermera, y todos se fueron a almorzar. Yo me quedé desde las 9 de la mañana hasta las 12 que ellos vinieron de almorzar, y la muchacha se quedó conmigo. Al ella darse cuenta, mi angustia, yo solo lloraba antes de quedarme dormida. Ella me dijo: Camila, tú has sido fuerte. Y esto que tú estás viviendo, pocas personas son capaces de afrontarlo. Tú eres una guerrera y todo va a estar bien. Y me dijo: te puedo dar un abrazo. Y me abrazó. Y yo sentí ese día una tranquilidad inmensa y le dije: si no salgo de aquí, solo espero que le puedas decir a mi mamá lo que ella significa para mí y que nunca dejé de pensar en ella. Ya en la etapa de recuperación, Camila pensó lo peor. Además, un procedimiento inadecuado en su pierna lastimada empeoraría la situación. Sí, obviamente pensé que no iba a caminar porque demoré 3 meses con la pierna inmovilizada. E incluso el día que se supone que era más importante para mí, que era mi cumpleaños, ese día cumplía 15 años, no lo pude disfrutar porque lo pasé en una silla de ruedas. Tienes que cumplir 15 flores buenas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores buenas. Tras de eso, te pasaba rabiando, no de arriba sino de abajo del pie. Esto hace que al día siguiente me lleven a una cita particular en Sagún. Me ve el ortopedista Sánchez y él le dice a mi mamá: usted no se ha dado cuenta que ella tiene la platina partida, la operaron mal, ella no puede levantar la pierna. Nadie en mi casa se había dado cuenta que yo tenía el pie hacia abajo. No, le decía muy desesperada a mi mamá: voy a demandar al doctor, voy a demandarlo porque cómo es posible de que me haya operado mal. Yo no tengo ni 5 días de salir de la clínica cuando otra vez tuve que volver, el cual me mandaron un walker que era hasta acá y yo con eso iba al colegio. Entonces, el odioso bullying apareció. Me daba muchísima pena, pero siempre afrontaba las cosas, ya que todos me miraban como con lástima y esas cosas. Ese momento entré en depresión, ya que en esos días nadie me iba a visitar. Pocos eran los amigos que iban a mi casa a preguntar por mí. Ninguno de los que estudiaba conmigo nunca esperó una visita de ellos. Incluso tenía una persona que era muy apegada a mí y se alejó. Pero Dios siempre fue colocando ángeles en mi camino. Y en ese momento me colocó un ángel que siempre estuvo para mí. Cuando yo no quería ir a terapia, me decía: vamos Camila, yo te acompaño, siempre en todo momento.
el cual siempre voy a estar agradecida, porque fue la única persona, además de mi familia, que estuvo para mí. No es lo mismo el apoyo que tú tengas con tu familia, porque tú sí puedes tener confianza, pero siempre vas a querer un amigo con quien compartir tus tristezas, además de tu familia, porque ellos tienen una tristeza para que tú le ocasiones otra. Cuando ya llego al colegio, mis amigos a veces me escondían las muletas, me tocaba ir saltando. También un primo que estudiaba conmigo, cuando llovía, el colegio obviamente no está adaptado para personas que sufran de alguna discapacidad, porque lastimosamente es así. Él me cargaba en los hombros para yo, porque yo pisaba obviamente con las muletas y me podía caer. No quería como que me dijeran, obviamente iba a decir, no, para taparlo, algo así. Incluso hasta de profesores que me hacían comentarios, y yo en el momento no decía, como que me reía, pero cuando yo llegaba a mi casa todo eso me afectaba. Tanto así que yo llegué a intentar suicidarme 3 veces. Cuando yo llegué al colegio, la primera vez, una profesora que daba clase aparte, ella me dice, mierda niña, ¿qué te pasó? Que estás bien manca. El cual yo no respondí. Otras veces me decían, no, vas a quedar peor que yo, con la pata tesa, que no sé. Y o sea, todas esas cosas, aunque fueran mínimas, en ese momento a mí me afectaba, porque yo tenía ese pensamiento que siempre me frustró, que era que alguna persona con alguna discapacidad no era útil para la sociedad. Entonces eso era lo que pensaba todas las noches. Demoré 1 mes y medio sin dormir en las noches. Me coloqué más flaca de lo que era. Y eso todas las noches me frustraba. ¿Será que voy a quedar en silla de ruedas para siempre? ¿Será que voy a quedar así? Porque cuando yo empiezo a caminar, que fue un largo tratamiento porque se me olvidó caminar, yo hacía el pie así, porque lo tenía abajo. Me caía eso provocaba que no tuviera estabilidad, me caía y obviamente, o sea, en el colegio se reían y eso me marcaba a mí. Tratar de evitar el bullying trajo contraproducentes consecuencias. Fue una larga trayectoria, porque yo ese walker nunca lo utilicé en el colegio. Incluso cuando yo iba a terapia, yo le decía a mi mamá, hagamos un trato, yo me lo coloco todo el día en la casa, pero para el colegio no. Y le lloraba a mi mamá. Ella me decía, pero ¿por qué, Camila? ¿Pero por qué? Si es por tu bien. Porque ese walker me lo mandan a mí en febrero y yo lo vine a utilizar en noviembre. Ya utilizando eso, toda mi recuperación fue completamente diferente. Si yo hubiese tenido ese pensamiento mucho antes, tal vez mi tiempo de recuperación no hubiese demorado tanto. Para Camila, en algunos momentos, fue inevitable culpar a sus padres de lo sucedido. Sí, completamente, ya que siempre le echaba la culpa a mi mamá de lo que me había pasado, porque ese día yo me encontraba dormida y ella me levanta. Entonces yo siempre le reprochaba a ella que por tu culpa, que voy a quedar lisiada de por vida, por tu culpa siempre voy a quedar manca. Si no me hubieses llamado y yo no hubiese ido a eso, nada me hubiese pasado. Después de esto, llega el momento donde tengo que ir a reclamar el walker a Sincelejo. Y tenía que ir yo porque si no me quedaba me lo podían cambiar por otro. En este momento me cambió la vida por completo. Yo llego a ese lugar y me doy cuenta que la única persona literalmente completa era yo. Había bebés llenos todas las partes de su cuerpo con félulas. Y en ese momento yo salí corriendo, no sé ni cómo, con las muletas y me la atravieso a mi papá y le digo, llévame de aquí. Si tú estás haciendo todo esto para que yo ya no lo vuelva a hacer. Y él me dice, yo no te traes aquí por gusto, es porque tienes que estar aquí a reclamar. Yo ese día llorando con desesperación, me resigné y entré a ese lugar donde yo solamente podía observar y yo decía, Dios mío, perdóname por quejarme de tantas cosas, porque o sea, yo tenía todo y estaba bien en comparación con ellos. Cuando yo me voy a medir el walker, yo entro con mi papá, era un cuarto,
En la sala había niños tirados en estera, ya que no podían caminar. En ese momento, el niño que estaba en la estera me dice, yo quisiera estar como tú, por lo menos caminar en muleta. Y eso es algo que yo jamás voy a olvidar en mi vida. Eso me marcó, porque yo tenía la oportunidad que ese niño nunca tuvo y yo no aprovechaba ni colocaba de mi parte para recuperar. Ahora Camila empezaría a ver las cosas de otra manera y a encontrar motivos para sanar, ahora mental y psicológicamente. Además, llegaría un personal médico que fortalecería en Camila esta nueva forma de ver las cosas. Desde ese momento todo cambió. Mi pensamiento, entendí que no hay que buscar un por qué, sino un para qué. Y después ya yo no me preguntaba, Dios mío, ¿por qué tú hiciste que esto solamente me pasara a mí? Porque solamente de toda mi familia yo fui la afectada. Sino después dije, si este es tu propósito, que yo entienda algo, algún mensaje que tú quieras darme, pues házmelo saber. Y desde ahí no me volví a quejar. Desde ahí puse de mi parte, recuerdo que no le volví a decir a mi mamá que ella tenía la culpa. Fui a 4 fisioterapeutas y nunca dio resultado, el cual al final mi mamá decide llevarme donde el doctor Guido Pertús. Desde ahí empecé a llevar el walker, desde noviembre. Después mis abuelos madrugaban a las 3 de la mañana a cogerme el ficho porque tenía que hacerme la terapia particular y los otros que iban por el carnet también tenían que ser por ficho. Siempre cogía el primer ficho. Tanto así que mi apego al fisioterapeuta, el doctor Guido, que a veces yo cogía el tercero y como iba a clase, él me pasaba de primero y nos llevamos muy bien. Fue un éxito la recuperación. Gracias a él estudio fisioterapia. Gracias a él, que eternamente voy a estar agradecido con él y con Dios porque él me ayudó, él colocó de su parte y dio todo. Ahora Camila estudia fisioterapia y su principal meta es ayudar a las personas que pasen por situaciones similares a la que a ella le tocó vivir en carne propia. Decido estudiar fisioterapia. A todo esto, después que entendí el para qué Dios había colocado esta situación en mi vida, para qué esta situación me servía a mí. Yo quiero ayudar a muchas personas, así como el doctor Guido me ayudó a mí. Esta decisión la tomo en una noche donde no podía dormir pensando en qué sería de mi vida. Y digo, Dios mío, ¿qué voy a estudiar? ¿Será que voy a llegar a 11 caminando así? ¿Será que en la universidad me van a hacer bullying? ¿En una empresa no me van a aceptar, me van a discriminar? Yo voy a dejar todo en tus manos y que sea tu voluntad. Ahí ya fue donde empecé a recuperarme totalmente. En diciembre, yo empiezo en noviembre terapia y en diciembre, 3 de diciembre, ya yo estaba caminando normal. También me motiva mucho un mal comentario de una compañera que ahora incluso somos demasiado pegadas, somos demasiado amigas, en ese momento no lo éramos. Veníamos para la Tacasuam, salíamos del Sena y yo venía caminando así, entonces ella iba a mi lado y me dice, ¿cuándo vas a dejar de caminar así? Me estresas. Y yo como que pronto, ya verás. Y ese comentario fue mal, pero yo lo recibí bien porque me ayudó. Yo dije, ya no voy a caminar así, voy a colocar de mi parte todo lo que esté a mi disposición. Sé que la gente no lo hace como por de esa manera, pero es algo tan desagradable de una persona que cada día sabe que camina así, que ella se mira a un espejo todos los días, porque todos los días me miraba a un espejo y decía que será que voy a quedar caminando así para... Yo misma me hacía esa pregunta y que cuando pasara la gente murmuraba, no, mira cómo camina, no sé. Eso me afectaba también muchísimo. Tanto así que en esa parte sí la empecé a trabajar yo misma y tenía que darme la charla emocional yo, tú puedes, tú vas a salir de esto. El cual hoy en día no estoy 100% recuperada, un 98%, y es una gran ventaja, ya que 1 de cada 10 personas se parte en la pelvis. El día que yo me dirijo a la consulta en Montería, el médico me dice, carajo muchachito, que fue que te caíste de un cohete, porque es bien raro que una persona
se parta esta parte. Camila aprovecha esta nueva oportunidad que le dio la vida para, según ella, ser mejor persona y nos regala una bonita reflexión. ¿Qué aprendí de todo esto? A valorar las cosas, a disfrutar mi vida, sobre todo. En ese momento, si yo hubiese fallecido, yo no hubiese sido feliz. Hubiese partido de este lugar, por decirlo así, no siendo totalmente feliz porque no disfruté lo que yo quería. En este momento de mi vida tengo otro pensamiento, el cual hoy en día, después de estos 3 años que ya han pasado, puedo decir que si el día de mañana parto de este mundo, sí sería feliz, porque he aprovechado todo esto como una gran experiencia de vida. Y este mensaje, o sea, tengo que aprender a valorar a las personas, a demostrarle el cariño que le tengo, ahora que puedo. Ya para que después ya no hay un después. Y yo, hoy que tú me estás oyendo, viendo, te digo que disfrutes tu vida con responsabilidad, que solamente te lleves lo que eres, lo que vives, lo que eres como persona, lo que le demuestras a los demás. Todo eso es lo que un día nos vamos a llevar. Es difícil, José, buscar ayuda, es difícil. Yo pasé por un largo proceso ya que intenté también, el suicidio era la mejor forma para mí, ya que no quería hacerle pasar más sufrimiento a mi mamá, porque ella al igual que yo sufría al verme que yo no me podía parar, no podía movilizarme. Yo pasé todo este proceso, pero sí busqué ayuda psicológica, el cual eso consiste en 3 etapas: echar culpa, reconocer y ya después aceptación. Al momento de ya yo aceptarme, si en un momento llegaba a caminar mal, ya yo me había amado. Eso es lo que yo digo, que el amor propio influye también muchísimo en estos casos. Porque si yo me amo tal y como soy, yo no voy a esperar que otra persona me ame, porque ya yo tengo mi aceptación. En este caso, también digo de estas personas que busquen ayuda, que esta no es la mejor manera. Hay padres que no escuchan a sus hijos y minimizan los problemas, porque nadie está en los problemas de nadie. Tú puedes ver mis problemas pequeños, pero yo puedo estar viviendo una tormenta. Que seamos más empáticos con las personas porque no sabemos las batallas que ellos llevan por dentro. Que siempre brindemos nuestra ayuda. La depresión, la ansiedad existen. Y esto cada vez nos está costando más y más a los jóvenes.